En este módulo vamos a hablar sobre el manejo de la hormiga arriera, cortadora de hojas, hormiga culona, sabanera o montera. Ella recibe estos nombres según la zona del país en la que se encuentre y voy a dividir esta presentación en dos partes. La primera es para hacer énfasis en algunos aspectos de la biología de la hormiga arriera y la segunda parte la vamos a enfocar al control. En la presentación anterior habíamos visto tres especies y decíamos que eran especies monomórficas, que sus obreras eran monomórficas. En este caso, en el caso de las hormigas arrieras, decimos que son especies polimórficas y creo que la definición está en esta fotografía. Estos dos animalitos son obreras que pertenecen a subcastas diferentes. Esta es un soldado, esta es una jardinera y a pesar de que son obreras, lucen muy diferentes. Eso es lo que llamamos polimorfismo. En esta diapositiva lo podemos ver también claramente, no porque la anterior no fuera clara, sino que tenemos acá a la izquierda obreras de hormigas arrieras y vemos la diferencia nuevamente entre las subcastas, que son realmente muy diferentes entre sí. Acá a la derecha tenemos dos reinas, una reina madura sin alas y una reina joven alada, que son las que ya vimos o las vimos en los videos y que ya sabemos que están próximas a iniciar su vida reproductiva. En esta otra fotografía es para hacernos una idea del tamaño de una reina de arriera del género Ata, lo vamos a ver más adelante, las famosas hormigas culonas. ¿Qué tamaño puede tener una reina de estas? Depende. O sea, hay varias especies. En Colombia tenemos, de hecho, 12 especies de hormigas arrieras. Pero digamos que en promedio una reina de hormiga arriera, independiente de la especie, mide más o menos 3 centímetros de largo. Puede ser más, puede ser un poco menos, pero es más o menos el tamaño promedio de la reina de arrieras. También habíamos visto previamente que la población de un hormiguero se dividía en población permanente y población temporal. Y veíamos que dentro de la permanente estaba la reina sin alas y las obreras con sus subcastas, que estas subcastas son exclusivas o características de las hormigas cortadoras de hojas y había una población temporal relacionada con la etapa o con la vida reproductiva de las hormigas y que correspondía a las hembras y a los machos alados. Vamos a ver más adelante qué hace cada una de estas hormigas, cada una de estas subcastas de hormigas arrieras. Ya esta parte creo que nos queda claro, las castas, que son machos y hembras alados, los reproductores, que constituyen la población temporal, la reina, población permanente, y las obreras. Entonces, ¿qué puede hacer una exploradora? Las exploradoras son dentro de las obreras o son aquellas obreras que buscan la fuente de alimento. ¿Qué hacen las cortadoras? Una vez las exploradoras les han avisado que encontraron una fuente óptima de alimento, las cortadoras hacen lo que su nombre lo indica, cortar. Sencillamente cortan el alimento, cortan el material vegetal. ¿Qué hacen las cargadoras? Después de que éstas cortan, hay unas diferentes, más pequeñas, que cargan el material vegetal hasta el nido. Hay otras que se llaman escoteras, que son las encargadas de limpiar ese material vegetal cuando llega al nido para verificar que no traiga insectos y para sanitizarlo. Las hormigas producen una especie o una sustancia antibiótica para matar
hongos y bacterias que pueda contener ese material vegetal y que represente riesgo para el hongo del que se alimentan o para las hormigas mismas. Las jardineras son las que cuidan el jardín, lo cultivan, lo cortan, realizan los procesos de fermentación para que el hongo pueda nutrirse con ese material vegetal que le están llevando, y los soldados son los que cuidan. Ahora, no todas las especies, los géneros de hormigas arrieras tienen soldados. Esas que vimos previamente, como les indicaba, corresponden a unas castas, subcastas de la especie del género Ata, perdón, del género Ata. Ellas tienen soldados, mientras que el otro género que tenemos aquí en Colombia no tiene la subcasta de soldados. Ya sabemos que las hormigas forman colonias y como tienen una sola reina, ya lo vimos, forman colonias monogínicas, una reina por colonia. Se comunican igual que sus parientes, las hormigas domésticas, a través de feromonas y a través del anteneo, del toque entre antenas. Es fácil identificar que tenemos un problema de hormigas arrieras. Si vemos esto, creo que esto es más que obvio porque las otras hormigas que afectan el jardín, como la hormiga argentina, la hormiga negra, no tienen este tipo de comportamientos. Esto es propio de la hormiga cortadora de hojas y por eso se llama hormiga cortadora de hojas. Pero a veces de pronto no es tan evidente, ellas pueden estar también afectando los jardines. Y supe de un caso recientemente de alguien que nunca las veía, pero pues tenía un problema con las hormigas arrieras. Entonces, una de las formas y lo primero que hay que hacer es identificar los nidos que van a variar con respecto a la especie. Este es un hormiguero extenso de una hormiga del género Ata y vamos a ver varios montículos de tierra suelta y esto ya nos da una idea de, pues, que tenemos un problema de hormigas arrieras en casa. Claro que con un hormiguero tan grande es casi que imposible que no nos hayamos percatado, pero independiente de eso, igual vamos a tener que detectarlo, entonces ubicarlos dentro de una finca, una explotación. Entonces, pues este es un hormiguero típico, no es el único, pero es un hormiguero típico del género Ata. Mientras que que este parece un nido de ave, estos dos son hormigueros de algunas de las especies del otro género diferente a Ata, que es Acromyrmex. Entonces, ubicamos los nidos, identificamos las bocas de entrada y o de salida de los nidos. Esto también es típico de la hormiga cortadora de hojas. Ellas generalmente cortan por los bordes, van cortando, sueltan y las hormigas cargadoras reciben o les entregan a las hormigas cortadoras el material vegetal, a las cargadoras, perdón, el material vegetal, pero ellas cortan por los bordes, ¿sí ven? Por acá. Entonces esta lesión en las hojas es indicativa o puede ser indicativa de presencia de hormigas arrieras. En cambio, esto que tenemos acá no. Miren que acá la lesión es interna. Es probable que acá esté involucrada, de hecho está involucrado una oruga, pero es probable que esté involucrado otro insecto, otro animal diferente que esté produciendo esto, pero esto no es característico de esta hormiga, de la hormiga arriera. Esto no es de la hormiga arriera. Les he hablado previamente en la presentación de dos géneros. Les decía que hay aproximadamente, en un estudio que hizo la Universidad Nacional recientemente, 12 especies de hormigas arrieras acá en Colombia. Y los géneros, divididas en dos géneros, en dos grandes grupos, el género Ata y el género Acromyrmex con sus respectivas especies. De hecho, aquí en Colombia hay más especies de este género, Acromyrmex, que Ata.
¿Cuál es el punto? Que esta hormiga que vemos acá es mucho más territorial, forma hormigueros muchísimo más grandes, muchísimo más extensos que esta, así que los daños que esta puede generar realmente son considerables si los comparamos con los daños que puede generar la hormiga del género Acromirmex. Esta es un poco más grande. También veíamos anteriormente con las hormigas domésticas que no tenían espinas en el tórax. Es por esto, porque miren que evidentemente, independiente de cuántas son para diferenciarlas por la especie y demás, estas hormigas, la de uno y el otro género, la de uno u otro género, perdón, tienen espinas en el tórax. Miren esta también. Y de pronto la mayor diferencia o una de las mayores diferencias em, la vemos acá en el abdomen, que esta tiene un abdomen liso con pelos, mientras que este tiene un abdomen con protuberancias y pues con pelos menos evidente, pero lo importante es que este abdomen es liso con pelitos y este es un abdomen más bien con protuberancias, como si tuviera una especie de espinas. Ata y Acromirmex. ¿Qué pasa y qué diferencia hay entre los hormigueros de una u otra especie? Ya vimos vimos, o pues ya hablamos en parte de algunas de las diferencias, pero quería traerles esta diapositiva para que viéramos la extensión de un hormiguero. Sé que la vieron en el video, pero miren la extensión de un hormiguero del género Ata. Realmente se estima que un hormiguero de esta especie puede tener hasta incluso más de 5 metros de profundidad y puede llegar a medir más de 10 metros cuadrados de diámetro, o sea, son realmente grandes. Entonces, ¿cuál es el problema? Que todas estas cámaras que ellas tienen, todas estas cámaras, laberintos, sistemas de comunicación entre cámaras, todo lo que excava una hormiga de este género puede generar inestabilidad en los suelos. Hay historias en el país, o sea, el problema no solamente se limita al daño que pueden realizar en los cultivos de pastos o cultivos ornamentales o diferentes tipos de cultivos, sino que realmente este comportamiento, cuando las poblaciones son muy grandes, van a generar inestabilidad en los suelos. Hubo un caso, creo que fue en Cali, de inestabilidad del suelo, se cayó un parque, se hundió un parque por la inestabilidad que generaba la presencia de las hormigas arrieras en esa zona, o sea que representa también un riesgo para las instalaciones. Pueden caerse casas, edificios, por, por el tamaño o por una población grande de hormigas del género Ata. Otra cosa que se ha descrito con respecto a los hormigueros de ellas es que a diferencia del género Acromirmex, generalmente las especies de ata tienden a tener diferentes bocas de entrada y de salida. Esto no sucede o es menos común o poco común con el género Acromirmex, donde la tendencia es a que la boca de entrada es la misma boca de salida. Y adicional a eso, los hormigueros de este género son mucho más pequeños, tienen de una población mucho más pequeña, de muchas menos hormigas que las que tienen los hormigueros del género Ata. Esta foto es sencillamente para mostrarles una hormiga de Acromirmex, por cierto, cortadora, una subcasta, una obrera de la subcasta de cortadoras. Esta también es una jardinera, miren Acromirmex, miren el abdomen. Esto que vemos acá en el fondo es el hongo del que se alimentan. Es importante aclarar que decimos las hormigas se alimentan del hongo, pero digamos que esto es parcialmente cierto
por lo que les traigo acá. Las larvas sí se alimentan en un 100% de el hongo. La reina tiene una posición intermedia entre las larvas y las obreras porque la reina, adicionalmente al hongo, consume otras fuentes alimenticias que le llevan las obreras. En cambio, las obreras tienden a consumir 90 a 95% de la savia, pero no savia que succionan como en el caso de los pulgones, sino la savia que se desprende al cortar, triturar, macerar, lamer los fragmentos vegetales que cortan, cargan, llevan y limpian. Entonces, las obreras se alimentan 90-95% de savia y solo un 5% del hongo. O sea, en últimas, las jardineras, las obreras, las obreras jardineras em, trabajan para alimentar a la reina y principalmente para alimentar a la progenie, a las larvas. También, como les indicaba anteriormente, las hormigas jardineras, las escoteras específicamente, perdón, no las jardineras, sino las escoteras, son las hormigas encargadas de limpiar el material vegetal cuando ingresa y producen un antibiótico, un ácido que libera el material vegetal o limpia o sanitiza el material vegetal antes de que las hormigas jardineras lo incorporen al hongo. Se me olvidó previamente indicarles que dentro de la subcasta de jardineras, ellas no es que todas hagan de todo, se especializan también en funciones. Como les indicaba, de hecho son la subcasta más numerosa y unas se especializan en fermentar el hongo, en nutrirlo, en cortarlo, otras cuidan las crías, otras alimentan las reinas, entonces realmente casi que el fundamento, la base de estos hormigueros realmente, pues todas son importantes, pero se basa en gran medida en las jardineras. Esta última diapositiva es para mostrarles son animales tan interesantes y empiezo a hablar de lo interesantes que son cuando tengo que hablar del control. Pero incluso en el zoológico de San Diego hay exhibiciones dedicadas a las hormigas porque son realmente animales muy interesantes y muy importantes para los ecosistemas. Y quería traerles este video para mostrarles más o menos cómo se ve un hormiguero por dentro, por si no lo han visto y para mostrarles el hongo básicamente, evidentemente, hormiga cortadora de hojas. Y miren, los hormigueros parecen el hongo parece más o menos una piedra pómez, ¿ven? Y de hecho se considera que es bastante frágil, se deshace con una presión relativamente suave y también se sabe que no es solamente un hongo el que cultivan, en general son para la mayoría de las especies dos especies de hongos diferentes los que cultivan las hormigas arrieras. Acá les dejo las referencias que consultamos para hacer esta presentación. Particularmente este material de la Universidad Nacional es muy buen material, es reciente, de hace 2 años. Es una revisión general sobre las hormigas cortadoras, incluye la parte de control y está disponible en línea. Y los dos últimos son manuales de manejo que se han desarrollado a nivel de gobernación o gobierno local para el control de la hormiga arriera. Nos encontramos entonces en el siguiente video que va a ser sobre control de las hormigas cortadoras de hojas.